Sí, señor. Bueno, pues buenos días compañeros, buenos días ingeniero. Buenos días. Pues el inversor que pues básicamente yo tuve pensado hacer, bueno, fue el inversor multinivel de 9 niveles. Bueno, primero que es un inversor multinivel. Bueno, los inversores multinivel presentan un amplio conjunto de semiconductores de potencia y fuentes de tensión basadas en condensadores, incrementando el número de niveles en el inversor, aumenta el rango de valores de tensión de salida, generando una forma de onda escalonada con una mejor distorsión armónica. Bueno, básicamente esto fue el diseño que yo hice. Bueno, en esta gráfica pues puede evidenciar, bueno, lo que hice fue diseñar básicamente la señal que iba a obtener de salida en mi simulación. Me puede dar cuenta que básicamente para que un óptimo funcionamiento tengo que hacer que cuando termine el ciclo positivo, o sea, aquí, espere, o sea, aquí, cuando termine aquí el ciclo positivo, siempre tiene que terminar en 180 grados. Y lo mismo cuando termine el negativo, siempre tiene que terminar en 360 grados. Entonces, para el de 9 niveles, lo que hice fue dividir la unidad en, bueno, creo que fue en 8, ¿sí? Y así pude diseñar en qué ángulos se va a ir disparando bueno, pude tener como una idea de los disparos del MOSFET. Bueno, aquí en la tabla de activación de los MOSFET, básicamente lo primero que hice fue, bueno, aquí también en esto me puede dar cuenta de cuántos MOSFET o cuántos puentes H bueno, voy a usar. En este caso, ¿por qué? Porque, bueno, los ángulos sí, los ángulos que me dieron aquí son 16. Entonces, ¿qué quiso decir esto? Que voy a usar 16 MOSFET o 4 puente H de MOSFET. Bueno, entonces, aquí en la tabla de activación, lo que hice fue empezar a activar, bueno, aquí cuando está en 0, bueno, tengo dos ceros por el simple hecho de que este sería el 0 como tal, y este otro 0, pues yo lo tengo como pensado de que es el 180 y el 360, que es los otros puntos donde básicamente la señal, por decirlo así, llega a 0. Entonces, lo que empecé fue a hacer es, con respecto a estas divisiones de aquí, las hice con respecto a estas de aquí. Entonces, ahí empecé a diseñar básicamente, bueno, en qué puntos o qué MOSFET se iban a activar con respecto al ciclo positivo que yo iba a generar. En este caso, aquí en la parte de arriba es para mi ciclo positivo y aquí en la parte de abajo sería para mi ciclo negativo. Entonces, una de las ventajas que vi con esta gráfica, bueno, con este diseño de tabla así, es que se puede evidenciar de una forma u otra. Con los unos se puede evidenciar básicamente la señal escalonada de salida que tenemos, como ven aquí. Aquí se puede evidenciar, pero bueno, para llegar a esto, pues básicamente hay que tener básicamente el orden en el que vamos a activar los MOSFET. Bueno, en el diagrama de activación con los ángulos, básicamente lo que hice fue coger mi tabla y con los ángulos que me han dado en la gráfica de diseño, entonces básicamente definí en cuánto estaba en un MOSFET, que básicamente, bueno, eso se hace con esto de aquí. Entonces, bueno, aquí lo que hice fue eso. Y ya esto pues lo metí en la simulación, en los MOSFET. Entonces, bueno, este fue mi circuito que salió, que fueron 4 puentes H de MOSFET. Y ya, y en cada PWM iba agregando, eh, bueno, los ángulos que me iban saliendo aquí. Espera, ingeniero, que tengo dos perritos salvajes, pero los saco. Por Espera, favor, ingeniero. saque a los guardianes, tranquilo, no hay Ya, problema. ya, ya. Espera, ingeniero, ya. Es que iban a ayudar a exponer. Muchachos. Listo, continúe, Brian. Muchachos,
Listo, ingeniero, problema resuelto. ¿Ustedes me escuchan? Qué pena. Ah, sí. Sí, 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 Ah, listo. ingeniero. Continúe, Brian. ¿Listo? Entonces ahí, bueno, lo que hice fue plasmar básicamente la gráfica bueno, la tabla, pero ya con los ángulos. Entonces ahora con el diseño del circuito, pues esta sería mi señal de salida, ¿sí? Que obtuve, que básicamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 niveles. Bueno, ya voy a compartir lo de la simulación. Sí, Entonces, señor. eh, espere, ingeniero, que Compártanos toda la pantalla para que no tenga que estar abre y cierre. ¿Sí? Y sí, la sí, sí, opción de ingeniero. que comparta absolutamente todo su monitor. Eh, espere que en este momento estoy abriendo la simulación. Con eso no hay Bueno, ningún bueno, problema. como mejor se sienta cómodo. Creería que ya. ¿Listo, ingeniero? Ahora sí. Ingeniero. Sí, ahí se ve. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces, básicamente, pues ya con los ángulos definidos, básicamente aquí, bueno, en esta tabla, pues lo que hice fue ya pasarlos a mi simulación, que tuve aquí 4 puentes de HD MOSFET, bueno, y obviamente 16 PWMs. Entonces, para ese uno, pues básicamente puedo hacer un ejemplo aquí. Entonces, podemos observar que básicamente está en 1 en 22 grados y, bueno, hasta 180 grados. Está en 1, es el momento en el que está en 1. Entonces, lo que hice fue poner esos ángulos aquí, en cada PWM. Bueno, básicamente es con respecto a esa gráfica. Y pues, bueno, ya obtuve, ya obtuve como tal mi señal de salida de 9 niveles. Y eso es todo, ingeniero. ¿Cada cuánto tienen las fuentes? Brian, Ah, qué pena. esas sí no las configuré. Vamos y vemos ahí cuánto tiene. ¿Me De escuchan? 100, de 100. Sí, ingeniero. Ah, bueno, no es que me disculpe. Las fuentes las tengo de 100. Esas no las configuré. Solo las puse. Menos mal ya expuso. ¿Cuánto es que el voltaje de salida que tienen AC, Brian? A ver. 400. Pero porque son 4 fuentes de 100. Correcto, correcto. Recuerden que yo también les había pedido el favor de que procuraran implementarle el filtro a la salida de el inversor para tratar de suavizar un poco más la señal, es decir, eliminar el componente de C. Como vemos aquí, Brian, pues, al parecer, no sé si es que yo no estoy viendo bien, al parecer, pues omitió esa parte. Entonces, no, No, no hay problema. a mí se me pasó, se me pasó. Se nota. Lástima la nota, pero bueno, ahí vamos bien. Listo, Brian. Listo, ingeniero. Entonces, le agradezco su tiempo. No sé si yo por la verdad no tengo preguntas, no sé si alguien más tenga preguntas. ¿Preguntas, compañeros? ¿Ninguna pregunta? Que no, Se Brian, se acaba el tiempo. salvó. Bueno, muchas Se acaba gracias el a... tiempo para preguntar. Listo, ingeniero. Bueno, entonces, ¿quién quiera compartirnos ahora su simulación? Por aquí veo que llegaron primeras, a ver, a don Carlos Dalos. Bueno, me disculpan si es Dalos o Dallos, mi inglés no es tan bueno.
Buenos días. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo vamos? Bien, sí, señor ingeniero. Es que yo estoy haciendo el multinivel de 11 niveles, pero presento problemas con la gráfica, pues para ya hacer la tabla. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ¿qué sugiere? Pues ingeniero, si puede ser posible el lunes presentar. Mm, Ay, Dios mío, muchachos, no sé qué hacer. Bueno, voy a pensarlo. A ver, ¿quién tiene funcionando el inversor multinivel? Ingeniero, yo lo tengo funcionando, pero yo no hice diapositivas. Ah, lástima, Mario. No, entonces, observemos la simulación, entonces, Mario. Pero Pues pues igual les puedo ingeniero, explicar, ¿no? Sí, claro. Señor Listo. Carlos, pues por mi parte pues ya tengo definidos los ángulos y pues ya solo es realizar la tabla, pues que en esa tabla sí tengo problema para la activación de los mods. bueno, entonces por eso le comentaba a Carlos, escuchemos a los compañeros que ya han tenido éxito en lo relacionado a la simulación. También escuchen de manera atenta para los que tengan ese mismo tipo de problema y pues ya miro a ver qué hacemos con respecto a eso, ¿listo? Listo. Entonces escuchemos a los compañeros. Bueno, Mario, lo escuchamos. Ya le muestro. Una presentación animada. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Listo, listo, ingeniero. Entonces, lo primero que todo, este es un inversor de como de 13 niveles Como y de ya ahí en adelante, o de 13 niveles. de 13 niveles. Ahí en adelante ya se le puede agregar más niveles porque pues descubrí una forma más fácil de hacerlo. Entonces, tiene 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 8 puentes de 8 puentes inversores, Sí, puente H inversores. Bueno, en todo caso, para lograr hacer este puente, los 4 primeros puentes de BIN, que son estos dos se activan, A y A se activan, los dejo siempre activos de 0 a 180 grados. Y lo mismo los opuestos, que este es el 1, este es el 2, el 3 y el 4. El 3 y el 4 los dejo activados y así sucesivamente. Hasta acá. De aquí en adelante, los últimos ya comienzo a jugar con ellos. Estos dos 4, el 4.1 y el 4.2, los activo en una secuencia de, ya abro el Paint. Paint o Paint, Los activo, Paint. señor. Listo. Los activo de esta forma. Em, bueno, el ciclo comienza de esta manera y estos, los dos primeros, los activo con un periodo largo. Ahora, estos dos siguientes, que es el 3 y el 1, los activo con un periodo más corto. Y el 2 y el 1 los activo con uno más corto. Cosa que cuando las gráficas se junten, quedaría de esta manera. Quedaría así. Qué pena por mi pulso. Se Y reían de así. mis gráficas, ¿no? Sino que no tengo diapositivas para explicarlo. Bueno, en todo caso, los puntos de activación son los siguientes. El primero, como dice el 4.1, lo activo de 0 a 160 grados. Y el 4 lo activo de 5 a 175 grados. Este es el 5 grados y este es el 175. Este periodo va a estar activo hasta cuando lo deshabilitemos. Y así sucesivamente. Y la parte negativa, por decirlo de otra manera, la activo de la siguiente manera. Entonces, el 4 y el 4, el S4.3 y el S4.4, digámoslo así, lo activo al inverso, digamos, de 185 a 365. Pues quedaría una gráfica invertida de esta manera. Y así sucesivamente. Los periodos son más cortos y las fuentes, por ende, son más cortas como tal.
No hice el filtro, se me olvidó hacer el filtro, ingeniero. Y las gráficas quedan así. Y aquí la otra señal sinusoidal. ¿De Solo que cuánto es cuando la que, sobre... de cuántos son las fuentes de las DC, Mario? Ya lo visualizo. Las fuentes creo que están de 15, de 20. De 20 cada una. Ah, ok. Y en total son... En total la señal quedaría de 120. Claro, porque se suman y cada semiciclo de activación y la señal casi es sinusoidal, casi perfecta. Y así sucesivamente comenzamos con los puentes de Bin. Los primeros puentes de Bin se dejan siempre activos y al final uno comienza a desactivar y desactivar los puentes de Bin. Es la manera más fácil y así uno puede activar más el resto de puentes de... Sino que aquí quería colocar un transformador, sino que se me olvidó cómo colocarlo para suavizar la señal. ¿El transformador es para suavizar o para amplificar, Para, muchachos? Bueno, para amplificar la señal, mejor dicho. ah, sí, El filtro es para suavizar. eso sí. Bueno, entonces quedó algo más que acotar. ¿Tienen preguntas, muchachos? Yo sí que a mí no me dio ingeniero. O sea, Mario, qué pena la pregunta. No, sí, hágale. O sea, ¿usted utilizó los dos primeros circuitos, el A y el B, los dejó directos? Sí, mire, los primeros 4 puentes de Bin creo que es que yo hice 8. 1, 2, 3, 4, 6. Hice 6. Sí, los Los primeros cuatro. primeros tres los dejé activos. Siempre, digamos, A y B siempre van a estar activos A y A de 0 a 180 grados. ¿Sí? De 0 a 180. Y los otros y B están activos de 180 a 360. Y después ya los 3 restantes, estos sí ya son como los puntos de activación con los que le digo, digamos. El S4 y el S4.1, el S4.2, es esta parte. Digamos, un color diferente. Hasta acá. Es esta parte. El S4, 4.1 es este. Y el S4.2 es este. Y así sucesivamente. Estos dos son los del semiciclo positivo y estos dos son los del semiciclo negativo. Lo mismo pasa con este. El S31 comenzamos más corto y aún más corto. Uy, no está tan corto. Y cuando en el final se sobreponen, va a quedar la gráfica de esta manera. Así va a quedar. O sea que desde acá, este es el S4.1, que es esta parte, y este es el inverso de este. Y lo mismo uno comienza a jugar con los otros, los puntos de activación. Y así en ningún momento uno presenta fallos. Pues es la manera más fácil porque es que de otros puntos, digamos, cuando uno coge más puntos de activación, digamos aquí el gating block lo llena de puntos de activación, pues yo en lo personal me confundo y no logro activar bien los gating block de manera adecuada. Así es como más entendible. Ah, listo, gracias. Ya entendí. Vale, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas o...? Bueno, creo que no. Entonces, muchísimas gracias, Mario, por socializarnos su inversor. ¿Listo? Entonces, pues, no sé quién más quiera socializar su inversor. Yo también tengo uno de 13 niveles, ingeniero. Bueno, adelante, David. ¿Ya están viendo la presentación? Sí. Entonces, uno de 13 niveles.
Pues de primeras, Habla un poquito más duro, David, por favor, que casi no escucho. Más durito, nada más. bueno, entonces lo primero que hice, como mis compañeros, fue realizar la gráfica. Sabemos que el semiciclo positivo va desde 0 hasta 180 y el negativo, pues, en este caso yo lo dejé de 195 hasta 360 grados. Entonces, como decía Brian, es mucho más fácil para nosotros tener pues la división hecha de cada uno de los semiciclos porque nos va a decir el número de MOSFET que tenemos que utilizar. En mi caso salió 24 MOSFET, entonces lo que quiere decir que el circuito va a constar de 6 etapas. Entonces, para ello lo primero que hice fue definir la lógica, pero para el semiciclo positivo. Entonces, lo que hice fue dividir el voltaje en 6 partes. Y bueno, pues todo esto consta solo para el semiciclo positivo. Como se puede ver, podemos rearmar cada una de las señales a partir de la activación de los MOSFET. Esto fue el resultado solo para el semiciclo positivo de la activación de ciertos MOSFET. Hice lo mismo para el semiciclo negativo y pues igualmente la activación de cada uno de los MOSFET. Y pues esta fue la señal de salida. Como podemos ver, pues consta de 13 niveles. Igualmente se me olvidó colocarle el filtro, entonces ahí fallé en eso. Pues aquí está la simulación y cada uno de las activaciones para los MOSFET. Y pues esta es la gráfica. ¿De cuántos son las fuentes de C que tiene la entrada de su inversor, David? De 10 voltios, señor. Todas. ¿Me permite ver la gráfica de salida nuevamente? Bueno. No sé, ¿alguien más, algo más que acotar, David? No, señor. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, David, muchísimas gracias por utilizarnos Listo, señor. su inversor. Bueno, no sé quién más quiera compartir o hablar. Camila. Camila está. Buenos días, ingeniero. ¿Qué más, Camila? Ingeniero, no logré hacer, no me funcionó. Bueno, usted me había escrito y me había comentado y ya iba bien. Pero bueno, pensé que de pronto había trabajado más. Pero bueno, esperemos a ver qué defino ante eso, al igual que lo que le pasó a Carlos. ¿Vale? Bueno. Vale, ingeniero. Bueno, gracias, Camila. A ver, por aquí también veo al señor Moreno. Sí, señor. ¿Cómo me le va, don Carlos? ¿Tiene preparado Sí, algo? señor. Sí, claro. Bueno, pero no se ponga bravo, entonces adelante. No, señor Bravo, ¿por qué? Uno nunca sabe. La cuarentena. ¿Será? Trata le cierro. Ahí ya estamos viendo su pantalla. Bueno, pues yo hice 2 inversores, uno de 13 niveles con filtro y el de 21 si no le implementé. Bueno, sí, también le implementé el filtro. Bueno, primero va a el contenido, significado, diseño, lógica de control y simulación. Bueno, el inversor es un puente completo. Son convertidores de multinivel que incluye arreglo de semiconductores de potencia, como pueden ser MOSFET, y capacitores, fuentes de voltaje, y generando una señal de salida
con onda escalonada. Bueno, este es el inversor de 13 niveles de puente completo, el cual se utilizaron 6 puentes de 4, entonces hay 24 MOSFET utilizados. Esta es la tabla de control donde tenemos que tengo los 24 MOSFET. Para el funcionamiento, entonces para los 0 voltios, todos los MOSFET están desactivados. Para B sextos, pues activamos los MOSFET S1, S5, S9, S13, S17, S21, S24. Podemos observar que S1, S5, S9, S13, 17 y S21 están activados siempre. Esto es para poder llegar a cerrar el circuito. Entonces se va observando que se va aumentando escalonadamente, como se puede observar en la franja amarilla. Igualmente en la parte gris se puede observar el aumento. Entonces, para obtener estos, entonces solo estamos activando una parte de la parte positiva. Es decir, solo está generándose el voltaje de una sola fuente. Para B tercios, entonces ya tenemos conectadas 2 fuentes en series, que sería la fuente del último puente y la fuente del primer puente. Para B medios, entonces es igual. Entonces ya hay 3 fuentes conectadas en series, que sería la primera fuente, la segunda y la última. Y así sucesivamente se van a aumentar, ¿no? Esta es mi señal. Respecto a los grados, ya se los explico, están en Excel. Estos se puede observar que dejé con un menor ángulo los de la parte inferior y un ángulo más alto los de la parte alta, para que se vaya formando mejor la onda sinusoidal. Entonces, para la activación de los MOSFET, entonces tengo como ya lo había hablado, la activación del MOSFET 1, 5, 9, 13 y 24, desde 4 grados hasta 180. El MOSFET S4 lo tengo activado desde 7 grados hasta 177. Y así se va haciendo con cada diferente MOSFET para obtener la señal de salida. Esta es mi implementación, es mi simulación, donde tengo S1 que va desde 4 hasta 180 grados, como ya lo había dicho, ¿sí? S1 lo tengo conectado al S1, S5, S9, S13 y S17. También el S21. El siguiente es el S4, que va desde 7 grados hasta 177. Y ese sí está conectado solamente al S4. El MOSFET 8 va activado desde 17 grados hasta 167. El MOSFET 12 va activado de 32 grados hasta 152. El MOSFET 16 va desde 52 grados hasta 132. Y
el MOSFET 20 va desde 77 hasta 107 grados. Aquí tengo un filtro, que es un filtro pasabajo, compuesto de una resistencia y un capacitor. Entonces, en la simulación tengo 3 señales. La roja es la señal generada directamente por un generador AC, que es la original. La señal verde es la señal que me está generando el inversor multinivel sin el filtro. Y la azul es la señal obtenida después de pasarla por el filtro. Ahora continuamos. Bueno. Ahora vamos con el puente, el inversor de 21 niveles. Ese sí no lo agregué aquí en la presentación de PowerPoint, ya que su implementación es algo larguita. Entonces, No se preocupe, coméntenos lo que tenga. Sí, entonces, el inversor de 21 nivel, entonces para esto se utilizan 40 MOSFET, los cuales se van activando, como ya lo había dicho, todos los MOSFET de cada puente, el MOSFET 1 de cada puente, van a estar siempre activos, excepto cuando se necesite la señal total 0, con el fin de mantener cerrado el circuito. Y se va activando consecutivamente LS4, LS8, LS12, LS16, S20, LS24, LS28, LS32 y LS36 y LS40. Para cada MOSFET lo estoy activando cada 9 grados, ya que tenemos 10 puntos en la gráfica. Bueno, este sería nuestro inversor de 21 nivel, donde va aumentando cada vez. Cada fuente la tengo de 10 voltios, por eso entonces 10 fuentes en serie sería 100 voltios. La señal de salida sería esta, que es casi una señal triangular, ya que tengo los intervalos o los ángulos, los tengo iguales para todos, para poder que sea un poquito más cercana a la sinusoidal. Entonces necesitamos dejar los ángulos para cuando el voltaje es más alto, tiene que ser tiene que tener unos ángulos más altos para que nos dé mejor la forma sinusoidal. Creo que no es más. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguien tiene alguna inquietud respecto a lo que nos acabó de socializar Carlos? Bueno, creo que no. Entonces, muchas gracias, Carlos, por socializarnos sus inversores. Entonces, no sé si alguien más tenga que socializar o tienen sus simulaciones para compartirnos. Bueno.